Hi, everyone. Welcome to the first open session of Week 4, Module 6. I am Arlette Ivonne Macedo Ortega, and I am very glad to be here with you in this first open session of Week 4, Module 6. Welcome, everyone. I am really happy to be here. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a nuestra primera sesión abierta de la semana 4 del módulo 6. Mi nombre es Arlette Ivonne Macedo Ortega y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en esta cuarta semana del módulo 6. Bienvenidos a todos. In today's session, guys, we are going to see how to participate in the Learning Forum as usual. Then we'll see how to participate in the Integration Forum. And then I will tell you about what to do for the project that we have this week. And remember that if you have any question or any comment, you can activate your microphone anytime you want during the session, or you can post your comment or your question in the chat box. I will be more than glad to help you out with all your questions and comments. El día de hoy vamos a ver cómo participar en el foro Aprendiendo, como siempre. También vamos a ver cómo participar en el foro de integración que tenemos en esta semana 4 y vamos a platicar del proyecto. ¿Qué vamos a hacer en el proyecto? Recuerden que si ustedes tienen alguna pregunta o desean hacer algún comentario, pueden activar su micrófono en el momento que ustedes quieran durante la sesión o bien pueden postear sus comentarios y sus preguntas en el chat. A mí me va a dar mucho gusto atender a todas sus preguntas y comentarios. Pues vamos a empezar. Let's get the ball rolling. So remember, guys, that every week we have been participating in the Learning Forum, and in this week is not the exception, guys. So you will have to participate this week in two forums, the Learning Forum and the Integration Forum. I know that you focus more your attention on the Integrating Forum, but remember also to participate in the Learning Forum. Recuerden que en esta semana ustedes tienen que participar en dos foros. Uno es el foro Aprendiendo, que ya hemos ido participando en este foro en estas 4 semanas, y el otro es el foro de integración. Yo sé que ustedes enfocan más su atención en el foro de integración, pero no se olviden del foro Aprendiendo. And what is the main objective of the Learning Forum, guys? Well, here you have to share learning experiences about learning English. So you have some questions that will be helpful for you as a guidance to participate in this forum. En este foro, ustedes van a compartir sus experiencias del aprendizaje del idioma inglés y para eso hay algunas preguntas que les van a servir como guía. So the first question is, how much knowledge did you achieve in this module and how much knowledge do you still have to achieve? ¿Qué tanto lograste desarrollar y qué debes desarrollar todavía? Second question, why is the learning of a second language useful for you? ¿Por qué el aprendizaje de una segunda lengua es útil para ti? Okay, so how can you answer these questions? You can answer these questions in many different ways. Ustedes pueden contestar estas preguntas de diferentes maneras. The first one is I have learned, que quiere decir yo he aprendido. I learned, en pasado, yo aprendí. I'm learning, if you are still in the process, si ustedes están en el proceso de aprender. Yo estoy aprendiendo, and I still have to learn, quiere decir, aún tengo que aprender. Entonces pueden decir, yo aprendí, I learned, en pasado, que es la segunda opción que tenemos aquí en pantalla. I have learned, yo he aprendido, quiere decir que cuando utilizamos este tiempo, todavía no concluimos, yo he aprendido y vamos a seguir aprendiendo. I'm learning, estoy aprendiendo en este momento, and I still have to learn, tengo aún que aprender. ¿Qué tienen que aún que aprender? Well, I still have to learn other grammar tenses. I still have to learn more vocabulary, more verbs, etc. And why is the learning of a second language useful for you?
Maybe you have different reasons, maybe you have more than one reasons to learn a second language. Tal vez tengan más de una o dos razones o más para aprender una segunda lengua, en este caso el inglés. Si ustedes tienen más de una razón, las pueden enlistar con los conectores que ya vimos en este módulo. ¿Cuáles son esos conectores? First, second, third, finally, okay? So, for example, learning a second language is useful for me first because when I learn English, I can understand other people from other parts of the world. Second, because if I know English, I can get a better job opportunity. Third, because I can understand movies in English and I can communicate with other people easily. And finally, because I like it. ¿Okay? Entonces pueden decir varias razones del por qué aprender el inglés es útil. Y si solamente tienes una, pues simplemente dices, learning a second language is useful for me because I like traveling and I want to communicate with other people from other parts of the world. Listo, con solo una podría estar bien. What about in your second entry, guys? In your second entry, you are going to check your classmates' comments and you are going to find some similarities and differences between your classmates and you. En la segunda participación, ustedes tienen que revisar los comentarios de otros compañeros, identificar similitudes o diferencias entre sus reflexiones. Por ejemplo, pueden ustedes dirigirse a alguien como en este caso, hi Maria, I see the learning vocabulary, something that you want to increase. I also want to expand my vocabulary in English because if I know vocabulary, I will express my ideas better. Hola María, yo veo que el vocabulario es algo que tú quieres y que tú quieres incrementar. Y yo también quiero expandir mi vocabulario en inglés porque entre más palabras sepa, mejor me voy a poder expresar. Y yo le podría preguntar, oye, ¿conoces alguna aplicación para aprender vocabulario en inglés? Do you know any app to learn vocabulary in English? Bueno, hablando de esto, chicas, hay una página de Google. Si ustedes tienen una cuenta de Google, ya sea Gmail, si ustedes tienen una cuenta de Gmail, ustedes van a poder accesar o simplemente, si ustedes buscan ponen en el buscador readalong.com. Me parece que es .google.com. Déjenme probarlo si es así. Ahorita se los muestro. Esta aplicación es genial, chicos, porque ustedes pueden aprender no solamente vocabulario, pero también pueden repasar la pronunciación de las palabras. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla en este momento y les voy a enseñar la aplicación para que ustedes, es totalmente gratuita, ustedes la pueden buscar en internet. Déjenme ver, es Read Along, se llama readalong.com.google. Ahorita se las comparto para que ustedes la puedan observar, puedan ver. La estoy abriendo en este momento. So, wait a minute, guys. Aquí está. Es la página que les digo. Está aquí readalong.google.com. Ahorita se las pongo. Les tiene que aparecer un libro, así como el que está en pantalla. Read Along se llama. Read Along
www.google.com. Bueno, ahorita se está tardando un poquito en cargar, pero Duolingo también es muy buena. Tengo un poco de problemas con mi conexión de internet. Espero que me estén escuchando bien. Pero bueno, cualquier aplicación que ustedes usen, créanme que si ustedes tienen constancia en usarla, la aplicación les va a ser de gran utilidad. Esta página es muy divertida, aprenden mucho vocabulario y hay un coach, una persona que les está corrigiendo su pronunciación. Entonces, ustedes van leyendo unas historias muy divertidas y van aprendiendo de mucho vocabulario de diferentes temas. Entonces, ustedes van leyendo y ellos van a estarlos escuchando y si algo pronuncian mal, ustedes, ahí está, por ejemplo, ya apareció la coach, esta muñequita va a ser su coach. Ella les va a estar escuchando cómo leen y les va a estar corrigiendo. Es súper divertido y al final les dan una puntuación. Para esto solamente tienen que entrar a la página y tienen que, crear una cuenta, digámoslo así, y ustedes tienen que escoger, hay muchos idiomas los que vienen ahí, obviamente para que les sea provechoso, ustedes tienen que escoger inglés para que no haya ningún tipo de interferencia con la lengua madre. O sea, en este caso nosotros con el español. Entonces, no hay problema, ustedes pueden leer y pueden ir mejorando tanto su fluidez como su pronunciación y pueden también incrementar su vocabulario. Entonces, es súper útil para ustedes y pueden practicar en el tiempo que ustedes quieran. Al final les dan una puntuación, les dicen una puntuación y está muy bien. Y también va por niveles. Entonces aquí, si yo le doy clic en Start Reading, voy a empezar, por ejemplo, a, a leer un cuento. Hay diferentes cuentos de diferentes temas, entonces ustedes van leyendo el cuento y ella va revisando su pronunciación y les va diciendo cuál palabra pronunciaron mal, entonces la vuelven a pronunciar hasta que la digan bien. Está excelente. Y es totalmente gratuito, entonces ustedes lo pueden repasar. Y es para todas las edades, también si tienen niños pequeños o tienen hermanos chicos, les puede servir mucho también. A toda la familia, de hecho. Bueno, esta es una. Otra que también les recomiendo mucho es se llama, esta es una app, la pueden descargar si tienen sistema Android o si tienen Apple. Ustedes pueden descargar esta aplicación sin ningún problema. Elsa, My Pronunciation Coach. Esta lo pueden también descargar en su celular. Y esta tiene una versión gratuita y otra versión de paga. Ustedes pueden accesar a las dos versiones, obviamente. Si no quieren pagar, no importa. Ustedes pueden accesar a las lecciones. Hay algunas que les va a aparecer con candado porque son versión de paga y las que no tienen candado, esas las van a poder ver. Me gusta mucho esta porque también tiene diferentes actividades para mejorar su pronunciación e incrementar su vocabulario. Entonces, les pongo estas dos, ojalá que las puedan utilizar y van a ver que yo creo que con constancia y dedicación, ustedes van a aprender muchísimo. Porque, bueno, nunca dejamos de aprender, seguimos aprendiendo siempre, entonces no hay un límite. El límite creo que a veces somos nosotros, nos los ponemos, pero realmente no hay límite, chicas. Bueno, entonces estábamos en lo de el foro aprendiendo, ¿ok?
And what about in the third entry? Remember that entry es su tercera participación. In the third entry, guys, you are going to answer your partner's comments or your partner's questions. Van a contestar solamente a las preguntas que les hicieron sus compañeros, ¿ok? Eso es lo que tendrían que hacer en el foro aprendiendo, que hasta ayer nadie había participado, pero en el foro de integración ya tengo algunas participaciones, ya les he contestado. So what about the second forum? In the second forum, guys, you are going to use grammar and vocabulary that you saw in this model, and you are going to use that grammar and that vocabulary to introduce yourself and then to ask questions to a classmate, and then at the end, you are going to be able to introduce someone in the class, okay? So what are you going to do in the first entry? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer en su primera participación? Well, you are going to start with the appropriate salutation, and then you are going to introduce yourselves. For example, hi everyone, my name is Arlette. I am from Toluca. I live in Toluca. It is a city famous for its snow-capped volcano called Chinantecal, but better known as Nevado de Toluca. I'm 38 years old. My birthday is on the 21st of November, and I'm a teacher. Ustedes pueden decirme su nombre, de dónde son, dónde viven, qué lugar famoso hay cerca o en el lugar donde viven, su edad, su cumpleaños y su ocupación. Esto es lo que podríamos decir en la primera participación. Obviamente lo más importante es que me digan su nombre, de dónde son, dónde viven y que del lugar importante en esa ciudad, en ese lugar, ¿ok? Y lo describen a grandes rasgos. Eso es lo que ustedes tendrían que hacer en la primera participación. What about the second entry? In the second entry, guys, that is your second participation, what you have to do? Well, you have to ask 5 questions to someone in the class. Tienen que escoger a alguien y hacerle 5 preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Bueno, recuerden, solamente podemos hacer preguntas en presente simple, porque en este módulo solamente hemos visto presente simple. So what type of questions can you ask? We can ask questions in present simple. The questions can be yes, no questions or WH questions. Remember that yes, no questions are very direct and we answer with a yes or no. For example, are you married? Do you have any brothers or sisters? Does your husband or wife work in an office? Do you travel by bus? Is your wife or husband older than you? And can you dance? Tenemos que hacer preguntas, pero pueden ser preguntas cerradas. Pueden ser preguntas con verbo ser o estar como are you married? ¿Eres casado? Otra pregunta con verbo ser o estar. Are you single? Are you a secretary? Are you a housewife? Are you cold? Are you happy? También podemos hacer preguntas con el modal verb can. Recuerden que este modal verb lo vimos en la semana 3 y nos indica habilidad. Por ejemplo, yo te puedo preguntar, oye, ¿sabes tocar el piano? Can you play the piano? ¿Sabes bailar? Can you dance? ¿Sabes nadar? Can you swim? También puedo hacer preguntas con el modal verb can. Puedo hacer preguntas también con el do y el das, que es el auxiliar de todos los verbos excepto el verbo ser o estar. Porque el verbo ser o estar, recuerden que ese verbo es especial. ¿Por qué es especial? Porque funciona como verbo y como auxiliar. Y todos los demás verbos que no sean verbo ser o estar necesitan el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? El do o el das para el presente simple. Por ejemplo, yo te puedo preguntar, ¿do you have any brothers or sisters? Y si tú dijiste que tenías esposo, y yo me acuerdo que tenías esposo, porque tú lo habías mencionado en alguno de los foros, pues entonces yo te puedo preguntar, ¿does your husband or does your wife work in an office? Te puedo preguntar por alguien más. También te puedo preguntar si tienes niños. Por ejemplo, do you have any children? Do you travel by bus? Do you live near the airport? Etcétera. ¿Ok? También pueden preguntar con is there.
is there or are there. Recuerden que is there es hay. Por ejemplo, is there a swimming pool near your house, etcétera, etcétera. ¿Ok? También pueden hacer preguntas abiertas. ¿Cuáles son las preguntas abiertas en inglés? Bueno, pues las que empiezan con una question word, que puede ser where, when, what, how, why. Por ejemplo, where do you work? ¿Dónde trabajas? Si yo te pregunto por alguien más, what does your husband or what does your wife do? ¿A qué se dedica tu esposo o a qué se dedica tu esposa? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? How many children do you have? ¿Cuántos niños tienes? ¿Cuántos años tienes? How old are you? ¿Y por qué? Why did you decide to study high school SEP? ¿Por qué decidiste estudiar la prepa en línea SEP? Ustedes me pueden hacer, bueno, le pueden hacer preguntas abiertas a alguien de sus compañeros, ¿ok? Pero deben de especificar el nombre. Le pueden dirigir, hi, Carla, I want to ask you 5 questions. Hola, Carla, quiero hacerte 5 preguntas. Pero hay algunos que tienen, por ejemplo, hay 2 Edgars en este grupo. Hay 2, entonces tienen que poner Edgar y su apellido, ¿ok? Porque si no, bueno, pues se puede confundir. Pero sí tienen que ser muy, muy claros en a quién le están dirigiendo las preguntas, ¿ok? Ahora, la tercera participación, what about the third entry? In the third entry, guys, you are going to answer the questions that someone else asked you. Ustedes van a contestar las preguntas que alguien más les hizo. Pero, ¿qué pasa si no te han hecho preguntas? Si nadie te ha hecho preguntas. Bueno, pueden hacer muchas cosas. La primera es, ustedes entran al foro de integración y revisan las últimas participaciones, ¿ok? Por ejemplo, en la última hora participó Carla, participó Fernanda y participó Lorena, ¿ok? En las últimas 3 horas. Y alguna de ellas se pueden dirigir, oye, Lorena, ¿podrías hacerme 5 preguntas? Ok. Vamos a suponer que Lorena no vio tu mensaje. Entonces, eso no funcionó. Otra cosa que podrían hacer. Podrían, el viernes, por ejemplo, si a alguien hasta el viernes no les han hecho preguntas, bueno, me pueden decir a mí, Maisha, ¿qué cree? Nadie me ha hecho preguntas. Por favor, ¿me puede hacer usted 5 preguntas? Eso me lo podrían decir el viernes, ¿ok? El viernes yo todavía les puedo preguntar. Si es que nadie les ha hecho preguntas. Llegamos el viernes y nadie les ha hecho preguntas. Bueno, pero ¿qué pasa? Ya es sábado y ya es domingo. Yo apenas entré al foro. Ok, bueno, lo que puedes hacer es tomar las preguntas de alguien más. O sea, por ejemplo, Lorena le preguntó a Carla y yo soy Arlette. Entonces, a mí ya nadie me ha preguntado, pero yo voy a tomar las preguntas que Lorena le hizo a Carla, pero tengo que poner una nota abajo. Estas preguntas Lorena se las hizo a Carla, pero yo las tomo también para hacer mi tercera participación. Ustedes me pueden poner esa nota en español, no hay problema. Lo importante es que me digan de dónde sacaron esas preguntas, porque luego yo no sé quién se las hizo y yo me atrevo a pensar que esas preguntas ustedes mismos se las hicieron y ustedes mismos se las contestaron. Y si es ese caso, su calificación va a bajar. Porque recuerden que uno de los objetivos más importantes del foro es que ustedes interactúen con sus compañeros. Entonces, no tiene caso que ustedes se pregunten y se contesten. Ustedes tienen que interactuar con los demás. Es por eso que ustedes tienen que buscar primero, ¿quién les va a hacer preguntas? Tienen que pedirle a alguien. Si no funciona eso, entonces me dicen a mí, pero si ya están en el fin de semana, entonces ustedes pueden tomar las preguntas de alguien más, pero sí tienen que poner una nota. O bien, la última opción podría ser que si en el ejemplo hay preguntas, en un ejemplo, pues ustedes pueden tomar esas preguntas, pero también me tienen que poner una nota. Estas preguntas yo las saqué del ejemplo de
del foro. Entonces yo ya sé de dónde sacaron esas preguntas, pero si no me ponen de dónde, ahí sí yo les bajaría la calificación. Bueno, otra cosa es que contestan las preguntas, pero también tienen que decir, gracias Lorena por hacerme las 5 preguntas. Ah, entonces yo ya sé que Lorena fue la que te hizo esas preguntas, ¿sí? Entonces tienen que también agradecer a sus compañeros y con eso yo me doy cuenta quién les hizo las preguntas. Eso es muy importante para que ustedes obtengan la tercera participación. Y bueno, en su última participación, in the last entry, guys, you are going to introduce someone else. Ustedes van a presentar a alguien. Por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a presentar a Arnold. Hi, everyone. I'm going to introduce Arnold. He lives in Mexico City with his parents. In his city, there is a beautiful castle called Chapultepec Castle. It is his favorite place in his city. His birthday is on the 12th of January, and he's a student. Arnold doesn't like shopping, but he loves hanging out with friends. He and his family usually go to the local park where they play football or basketball. Vean que yo hice la introducción en 2 párrafos. En el primer párrafo, yo puse lo que él puso en su primera participación. Y en el segundo párrafo, yo puse la información que él dijo en su tercera participación, ¿ok? Entonces, hay veces que los alumnos nada más me ponen la descripción de esa persona y solo para la descripción toman en cuenta lo que esa persona puso en su primera participación, o sea, de dónde es, cuántos años tiene, cuál es el lugar favorito de su ciudad. Simplemente eso. Pero falta más información de esa persona, falta lo que él contestó o ella contestó en su participación número 3. Y eso también lo deben de incluir en la descripción para que no solamente tenga información personal, sino también que tenga información sobre sus pasatiempos, sobre sus habilidades o, bueno, depende de las preguntas que le hayan hecho. Entonces, es muy importante que ustedes tomen en consideración no solo lo que puso en su primera participación, sino lo que contestó en su tercera participación. Bueno, aquí, por ejemplo, Arnold doesn't like shopping. Tal vez alguien le preguntó, Arnold, ¿do you like shopping? Y él dijo, no, I don't like shopping. Entonces yo estoy reportando lo que él dijo y lo estoy reportando obviamente en tercera persona. Por eso digo, Arnold doesn't like shopping, but he loves hanging out with friends. Alguien le preguntó, what do you love doing? ¿Qué te encanta hacer? Y él dijo, I love hanging out with my friends. A mí me encanta andar, divertirme con mis amigos. And what do you do at weekends? ¿Qué hace los fines de semana? Y él dice, I usually go with my family to the local park to play football or basketball. Yo voy con mi familia al parque local a jugar fútbol o básquetbol. Entonces, yo lo que estoy haciendo es tomar esa información que él contestó y la estoy pasando en tercera persona porque yo la estoy reportando. Entonces, para que su participación número 4 esté completa, recuerden que no solamente tienen que incluir lo que la persona puso en su primera participación, sino también la información que nos dio en su participación número 3. Bueno, y con esto ustedes terminarían el foro, la participación de su foro de integración. ¿Okay? Es muy importante que completen las 4 participaciones si es que quieren tener una calificación aprobatoria, ¿ok? En este foro. Y recuerden que este foro tiene un valor muy significativo en su calificación. Entonces, yo los invito a que completen sus 4 participaciones. Y bueno, ahora vamos con el proyecto integrador. Pero si antes tienen alguna pregunta sobre su participación en el foro, me pueden decir. Bueno, ¿en qué consiste el foro My Personal Blog? Ustedes van a realizar un blog personal. Nosotros en la web podemos encontrar blogs de diferentes temas. Blogs de salud, blogs de alimentación, blogs de aventura,
de muchos temas. Entonces, ahora les va a tocar a ustedes crear el suyo y este blog va a ser personal. ¿Por qué? Porque van a incluir información personal. Ok, bueno, vamos a ver. Ustedes tienen que llenar algo así. Este blog está dividido en dos partes. En la primera parte, que es la parte A, ustedes van a contestar información personal. Por ejemplo, what is your name? How old are you? What do you look like? What do you do? What's your marital status? Who do you live with? ¿Ok? Esto ustedes tienen que completar en su primera. Who is your favorite family member? Where are you from? And what nationality are you? Esto es lo que ustedes tendrían que contestar en la primera parte de su blog. En la segunda parte de su blog tienen otras preguntas sobre su ciudad. Por ejemplo, where do you live? How is your city? What places are there in your city? What activities can you do in your city? What do you like about your city? What do you dislike about your city? And the last question is, what do you do on weekends? Luego tienen otra parte del blog, pero esta parte ya va a ser en español. Ustedes tienen que reflexionar en español en media cuartilla sobre la forma en que el aprendizaje del idioma inglés puede favorecer su desarrollo personal, profesional y laboral. Ustedes tienen que hacer una reflexión en español. Recuerden que les están pidiendo media cuartilla, no 3 renglones, no 4 renglones, media cuartilla. Y finalmente, ustedes tienen que hacer un archivo de audio y ese archivo de audio, chicos, va a contener lo que ustedes solamente pusieron en el inciso B, o sea, las preguntas con respecto a la ciudad donde viven. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo vamos a contestar la primera parte del blog? Bueno, recuerden que la primera pregunta es muy sencilla. What is your name? Se puede contestar de dos maneras. I am or my name is. I'm Arlette o my name is Arlette. How old are you? Recuerden que esta pregunta es la contestamos con verbo ser o estar, porque en inglés la edad la somos y en español la edad la tenemos, porque en inglés yo soy 16, 20, 40, 30 años mayor, ¿ok? Literal, así decimos, yo soy 30, 38, etcétera, años mayor. Pero en español, obviamente, decimos yo tengo tantos años, ¿ok? Porque en español utilizamos el verbo have y en inglés utilizamos el verbo ser o estar. What do you look like? No vayan a confundir esta pregunta. What do you look like? De cómo te ves, no, porque no es cómo te ves. O qué te gusta. Tampoco se puede traducir con qué te gusta. Esta pregunta puede confundirse con otras dos que son muy similares. Se las voy a poner aquí en el chat. Hay una que es What are you like? Y esta significa ¿cómo eres en términos de personalidad? La segunda es What do you like? Esta es ¿qué te gusta? What do you like? ¿Qué te gusta? Y la tercera es la que estamos viendo en pantalla en nuestro blog. What do you look like? Aquí en la tercera pregunta, what do you look like? El like no funciona como verbo, funciona como preposición, ¿ok? La preposición como, ¿cómo te ves? Como literal, pero lo traducimos como eres físicamente, ¿ok? Entonces les van a preguntar, what do you look like? ¿Cómo eres físicamente? Y recuerden que esta pregunta la pueden contestar ya sea con el verbo ser o estar, cuando estamos hablando con un adjetivo que tiene que ver con nuestra apariencia física, por ejemplo, alto, chaparrito, delgado, flaco, fuerte, bonito. ¿Sí? I am a strong woman. I am short. I am a little bit chubby.
Y el have, recuerden que lo utilizamos con sustantivos que tienen que ver con nuestra apariencia física. Por ejemplo, ojos, cara, cabello, nariz, boca. ¿Sí? Por ejemplo, I have long hair. I have a bead para, por ejemplo, si estoy hablando de señas particulares como tengo lentes, pues dices I have. I have glasses. I have a long hair. I have freckles. Tengo pecas. I have, por ejemplo, wrinkles. Tengo arrugas, etc. O I have a big nose. O I have square face. Tengo cara cuadrada, etc. Entonces, aquí pueden hacer la mezcla de estos dos verbos. El verbo ser o estar, para, recuerden, con puros adjetivos y el verbo have con sustantivos. Ahora, la siguiente pregunta es, what do you do? ¿Qué haces? Pero se puede traducir como ¿a qué te dedicas? What do you do? Entonces aquí pueden decir, I'm a teacher, I'm a housewife, I'm a secretary, I'm a waiter, I'm a waitress, I'm a student, etc. O puedes decir, I work as a teacher, I work as a waitress, I work as a secretary, o I am working as a waitress, I'm working as a secretary, I'm working as a teacher, etc. What is your marital status? Simplemente dices, soy casado, soy soltera. Algunos me ponen que viven en unión libre, pero recuerden que eso no es. Eso no es estado civil. El estado civil ante la ley solamente es soltero o casado. Si tú vives en unión libre, me puedes decir que eres soltero, pero vives en unión libre, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería? I am single, but I live in common law. ¿Cómo se dice unión libre? No se dice free union, ¿ok? No. Entonces, puedes decir, I'm single, y lo pongo porque es muy común. Este es un error que muchos tienen. I'm single, but I live in common law. Soy soltero, soltera, pero vivo en unión libre. Ah, entonces ya me están diciendo, I'm single, but I live in common law. O simplemente puedes decir, I'm married, I'm single. Who do you live with? ¿Con quién vives? I live with my children, I live with my parents, I live with my husband and children, etc. Who is your favorite family member? ¿Quién es tu miembro favorito en tu familia? My favorite family member is my mom, is my grandma. O si tienen más de uno, pueden decir my favorite family members are. My favorite family members are my children. My favorite family members are my cousins, etc. Where are you from? I am from. Where are you from? I am from Mexico City. I'm from Toluca. What nationality are you? I'm Mexican. Simplemente, ¿ok? Bueno, eso es lo que ustedes tendrían que hacer en la primera parte. Aquí les pongo otro vocabulario que no habíamos visto en las semanas anteriores. Este vocabulario es para la descripción física. Para su descripción física, ustedes tienen que utilizar vocabulario. Bueno, nos queda menos de un minuto para terminar esta primera parte de esta sesión. Aquí tengo registrada a Lelo, pero ¿me puedes decir cuál es tu nombre completo, por favor, para poder hacer tu registro? Porque solamente me parece así como Alelo.